A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, amigos televidentes, a este su programa Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Este espacio es una coproducción entre la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Este conocimiento público, lo ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Nacional, previo su retiro, digamos, de los señores asambleístas, porque asimismo en poquísimas horas se posesionarán los nuevos asambleístas que fueron elegidos para legislar durante los próximos años. Y se trata precisamente de esta ley que se lo conoce como violencia digital. Hemos invitado nosotros a la doctora Ruth Hidalgo. Ella es decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas. Es además directora ejecutiva de la Corporación de Participación Ciudadana. También es articulista del blog Cuatro Pelagatos. Es consultora. Es experta en temas de transparencia, procesos electorales, democracia y diálogo político. Además, Ruth es mediadora de conflictos especializada en Derecho Administrativo y Control Parlamentario, autora y coautora de varias publicaciones académicas, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Un honor, Ruth, tenerte en este espacio. Este es tu casa, eres bienvenida. Y quisiera empezar, que por favor nos ayudes al hacer un análisis desde tu ámbito, tanto académico como el de participación ciudadana. Estamos claros, toda la humanidad, no se diga los ecuatorianos, que al ciberacoso o al ciberacoso hay que atacarlo o tratarlo de una forma técnica. Eso estamos claros todos. Pero no se lo puede usar para acallar voces. Y al parecer eso es lo que se dio en las últimas horas en la Asamblea Nacional. Lo hemos escuchado a la misma exasambleísta ya, Mae Montaño, que fue la proponente del proyecto original de ley de violencia digital, que ella argumentaba de que su propuesta original sufrió reformas que deforman el espíritu para el cual fue concebido este proyecto. Quisiéramos escuchar tu punto de vista, querida Ruth. Bienvenida. Justamente, bueno, gracias por invitarme, hola Marianita, y un gusto pues saludar también con todos y todas quienes nos escuchan y nos miran. Bueno, efectivamente, como tú mencionas, en realidad la reforma justamente al COIP y el leitmotiv que llevó al asambleísta Mae Montaño a presentar un proyecto de ley y un texto que tipificaba como delito el acto ejecutado por tecnologías de la información y comunicación, a través del cual se difundían textos mediante tecnologías, conformación y comunicación, o también a través de imágenes o audios de video de contenido sexual, tenía por concepto, digamos, o por idea o motivación, el justamente salvaguardar la integridad para muchas mujeres y sobre todo menores de edad que eran muchas veces o acosados sexualmente a través de la utilización de estos videos íntimos o chats íntimos, ¿no es cierto? O también que eran muchas veces extorsionados, entonces, o extorsionadas muchas mujeres. Vimos justamente un caso antes de que se proponga esta ley que dio justamente lugar a que se piense en que debería la legislatura idear un mecanismo eficiente para precautelar la dignidad y la seguridad de estos niños, adolescentes y sobre todo las mujeres, que justamente fue un caso puntual de una persona que
cuya expareja difundió sus videos íntimos y eso dio lugar a que ella sea objeto de vejación pública, de linchamiento mediático, de acoso sexual y sobre todo también de extorsión. Entonces, ese fue, digamos, el leitmotiv de esta ley y que obviamente además estábamos muchos de acuerdo porque hemos venido discutiendo y hemos venido poniendo sobre la mesa esta dificultad y esta terrible realidad que significa muchas veces la violencia en redes sociales, que eso es real. Entonces, claro, así las cosas y así el texto estaba, digamos, bastante coherente con lo que sucedía en ese momento y con la necesidad que la sociedad clamaba de evitar que las mujeres, niños, niñas y adolescentes estén proclives a recibir este tipo de acoso. Esa fue el inicio, entonces es el contexto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Sin embargo, después, y esto yo lo quiero decirlo, acogerme a las palabras textuales de la ex asambleísta Mae Montaño, ella justamente nos revela en varias entrevistas, en varias manifestaciones que ella misma la hizo en medios de comunicación, que fue tergiversado realmente el contenido, pero no solamente el contenido, sino el espíritu de esta ley, al de taquito, como llamo yo, de taquito, ir reformando el artículo 178 del COIP y aumentar algo que fue bien particular, pero totalmente desatinado y que no tenía nada que ver con el espíritu que motivó la construcción de esta ley de violencia digital, que fue justamente el poner y sancionar y decir que revelar, grabar, y estoy leyendo un poco aquí el texto para no equivocarme, difundir o publicar datos personales, mensajes de voz, audios, videos, objetos postales, comunicaciones privadas, contenidos digitales, información a soportes informáticos, comunicaciones privadas, será penado si el acceso a estos datos se efectuó sin consentimiento o autorización de 1 a 3 años. Eso es lo que salta, ¿no? Provoca las alarmas. Tan alarmante fue esta situación, Mariana, que inclusive la misma Fiscalía del Estado hace y toma una alerta con respecto a esta pretendida reforma al Código Integral Penal. Y claro, la Fiscalía justamente dice y se manifiesta, y no lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía, y yo creo que fue súper importante esto porque la misma Fiscalía dice que nos manifestó de que esta reforma, ¿no es cierto?, afectaba o podría afectar el trabajo de la Fiscalía, porque muchas veces el trabajo investigativo de los periodistas que tienen justamente acceso a lo que acabo de decir, grabaciones, videos, chats, documentos, muchas veces es lo que ayuda, ¿no es cierto?, en temas de interés público, es lo que ayuda a la Fiscalía muchas veces a poder encauzar, judicializar, sobre todo actos de corrupción. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, que de los plataformas, estas plataformas de investigación, Plan B, ¿cómo se llama? Mil hojas, en fin. Otros Código Vidrio. Plataformas, exacto, nos ponen y nos dejan ver actos, por ejemplo, de corrupción que, por ejemplo, clarísimo el acto de corrupción de un famoso tío, pariente del ex vicepresidente que ahora está preso, en donde recibía y gestionaba las coimas, en donde era prueba plena para que la Fiscalía encauce a estos individuos. Entonces, si es que esto pasa, entonces ya el periodismo de investigación simplemente no hubiera podido hacer absolutamente nada. De manera que yo creo que esto fue una muy, muy mala intencionada adición a un proyecto de ley que perseguía otra cosa. Entonces es por eso que también, sumándonos a otras alarmas y otros pedidos de Fundamedios, Participación Ciudadana, inclusive de la CIP ya se pronunció al respecto. Participación Ciudadana y un grupo de colectivos y organizaciones de sociedad civil y colectivos en los cuales también, y gremios en los cuales está también la ONP, se ha unido, y personas naturales, estamos pidiendo el veto total.
nos parece un desacierto total, pero sobre todo también sí nos llama la atención este apuro, ¿no?, de la Asamblea Nacional de apurar las leyes, cuando tuvieron en sus manos meses, Mariana, meses, por ejemplo, que no se discutió la ley de extensión de dominio. Teníamos nosotros que estar clamando desde sociedad civil, pidiéndoles a los asambleístas que pongan en la orden del día, y cada vez se dilataba, y una ley de esta naturaleza, con una adición tan fuerte y tan traída de los cabellos, pretendió ser aprobada en un tris rápidamente. Entonces, ahora que ya está mandado al Ejecutivo, tenemos entendido que justamente hoy jueves se fue al Ejecutivo, estamos pidiendo que ojalá en los días que le queda, que son bastante pocos, en realidad ya casi 15 días nomás, un poco menos quizá, el presidente de la República vete totalmente la ley. Y si es que no es el presidente Moreno, el presidente Guillermo Lasso la vete completamente. Es verdad, sí. Sí, Ruth, perdóname, allá iba justamente en la carta que ustedes propiciaron como participación ciudadana y que participamos muchos otros gremios que nos unimos también. La pregunta que surge en el ciudadano o la ciudadana es, ¿debe ser el presidente Moreno que ya está de salida o el presidente Moreno debería dejarlo que sea el nuevo gobierno? Porque corren 10 días, si no me equivoco, la ley le da 10 días, ¿no es cierto? Entonces, o debería ser el nuevo presidente o el nuevo gobierno quien tome una decisión con relación a este proyecto de ley, o tal vez de vetarlo totalmente y ellos quieran tal vez presentar un nuevo proyecto de ley. Bueno, yo honestamente, y ese es mi criterio personal, creería que esta es una oportunidad para que el presidente Moreno ratifique su compromiso con la libertad de expresión. Él lo ha manifestado durante todo, a lo largo y a lo ancho de su mandato, y a todas luces esta es una ley que tiene un proyecto de ley que tiene que ser vetado totalmente. Entonces yo creo que ya, sea que está de salida, es una oportunidad para ratificar su compromiso y su adhesión a la libertad de expresión, y sobre todo su reivindicar el periodismo de investigación. Entonces yo creería que el presidente debería, ahora claro, si es que él considera que no le va a tocar al presidente, de todas maneras al presidente Lasso, tratar este tema y vetarla, ¿qué es lo que yo creo? Ustedes saben que después de veto no se puede volver a tratar sino en un año. Después de un año, yo creo que un año es suficiente para, por ejemplo, llevar adelante un proyecto de ley de protección de datos digitales, de violencia, que regula la violencia digital, que sea consensuada, que sea proveniente, por ejemplo, de un amplio diálogo entre las organizaciones de sociedad civil, donde estén los grupos de periodistas, donde estén las plataformas, inclusive de estas de investigación, y donde esté una amplia representación de sociedad civil y la actoría política, para que después de un año podamos construir una ley que realmente cumpla los objetivos que la ley inicial de Mae Montaño los cumplía. Ahora, Ruth, tú eres abogada. Y mi pregunta es, ¿por qué se requería de otra ley, esta de violencia digital, cuando se pudo plantear reformas a la ley que ya existe contra la violencia a la mujer y la familia? ¿Por qué no se empezó primero por ahí? Lo que tú mencionas es correcto. Esa es una de las preocupaciones nuestras que tuvimos apenas supimos antes de que suceda este cambio al 178, efectivamente. Yo creo que eso habla, esa desliz, por decir de alguna manera, o esa falta de haber leído muy a cabalidad la otra ley en contra de la violencia, yo creo que habla justamente de que muchas veces los legisladores no hacen este barrido, ¿no es cierto? Este barrido de las normas que ya están vigentes y que quizá no necesita uno plantear una nueva ley y se puede plantear una reforma. Y ese quizá, Mariana, podría ser el camino más adecuado para plantear inclusive una reforma antes del año, porque lo que está prohibido es volver a plantear la misma ley, ¿verdad? En un año, si es que tienes el veto. Pero si no tienes el veto, quizá lo que aquí cabe es generar un proyecto de ley o proyecto de reforma, a la ley contra la violencia de la mujer. Y yo nuevamente insisto, en esta propuesta de proyecto de reforma debería ser una propuesta de reforma que incluya los criterios y una amplia discusión de varios sectores sociales. Tienes tanta razón, Ruth, porque en el Ecuador si algo tenemos es cantidades de leyes,
cantidades de leyes. Yo me puse a revisar también esta otra ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, que creo que fue una de las cosas buenas que se hizo en el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, también tenemos ese mecanismo también. Sin embargo, esta ley es como poco o nada usada, es como que, insisto yo, tenemos tantas y tantas y tantas leyes y cada vez queremos seguir construyendo más y más leyes y no cruzamos todo ese marco jurídico que sí lo podríamos utilizar y optimizar de mejor manera. Sí, respecto a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, Mariana, esa es una ley tremendamente importante, sobre todo porque combina a los organismos de los sectores, los organismos del sector público que reciben fondos del Estado a cumplir ciertos parámetros que están orientados, especificados en el artículo 107 y 112, a través del cual están obligados a generar toda una información y transparentar muchas cosas referente a su gestión que la ciudadanía debería conocer, haciendo y ratificando sobre todo el derecho de acceso a la información a los ciudadanos. Nosotros trabajamos con la implementación de la ley de esta LOTAI desde hace muchos años, especialmente con los gobiernos autónomos descentralizados, y ahora, por ejemplo, estamos poniendo una plataforma de acceso para la ciudadanía para que en más de 20 gobiernos autónomos descentralizados puedan poner allí su información, colgar su información y la ciudadanía tener acceso a mayor transparencia y a mayores datos y detalles de estos organismos del Estado. Pero volviendo al tema principal, es verdad, es decir, hay muchas leyes que tenemos. A veces no es necesario generar una nueva ley, sino más bien perfeccionar aquellas que ya están vigentes. Y en este sentido, lo que tú mencionabas de la ley contra la violencia a la mujer, quizá es el mecanismo más idóneo en el cual podamos incluir un par de artículos, quizá 4 no más, en donde se sancione adecuadamente, específicamente estos temas. Y yo inclusive sugería algún momento que alguien me preguntó, que esto se hubiera salvado si se hubiera puesto inclusive un inciso en el que decía que la presente sanción aplicará únicamente en los casos de ciberacoso, extorsión y violencia, y ciberviolencia, y se exceptuarán en los casos de investigación periodística. Yo creo que si en realidad se quería precautelar en la investigación periodística, hubieran podido poner al final un inciso de esa naturaleza. Sin embargo, fíjate, tal cual como salió, o tal cual como está, obviamente es interpretada también por muchos analistas políticos como que esta intromisión, esta introducción cumple fines políticos y cumplía una intencionalidad de blindar a aquellos que tienen actos corruptos. Allá iba Ruth, justamente. Parece que se trabajó con doble intencionalidad, diríamos, ¿no? Parar al periodismo de investigación es como que estaba dedicado al periodista particularmente, y otro, blindarse todo el tema de la corrupción en el país. Que por eso yo tengo mis serias dudas, Ruth, de que el presidente Moreno, que está de salida, decida tomar alguna decisión, sea vetarla. ¿Por qué? Él se comprometió en hacer la cirugía mayor contra la corrupción y no lo ha hecho. Él, recordemos, este gobierno se va con manos ensangrentadas. Es la primera vez en la historia del Ecuador donde 3 periodistas fallecieron. En este gobierno. En este gobierno, durante la pandemia también del COVID, vimos cómo el periodismo de investigación sacó a la luz pública todos los actos de corrupción en las ventas de las mascarillas, de las fundas para los cadáveres. Estamos viendo en el tema de las vacunas. Parecería que hay un divorcio inmenso entre el poder político y el periodismo, lo cual para el periodismo es bueno, porque mientras más distancia hay es mucho mejor. Entonces a mí me quedan las dudas de que si este gobierno realmente quiere rubricar esa defensa a la libertad de expresión. Yo ante eso, lo único que quisiera comentar es que si algo es el periodismo de investigación, es el baluarte del control al poder.
Yo creo que el periodismo de investigación muchas veces no es valorado en su real dimensión, porque realmente si nosotros vemos y miramos un poco, hacemos memoria hacia atrás de los últimos 14 años, en los 10 años del correísmo, y hay que decirlo así, lo que nos salvó, digamos, de al menos de estar totalmente inhabilitados de conocer los actos de corrupción fue el periodismo de investigación. Y además, a vista y paciencia de muchos de nosotros que vimos cómo se fue perseguido el periodismo de investigación. Y luego, en estos últimos 4 años, si algo pudimos saber, y si los casos, por ejemplo, de corrupción importantes de los que tú mencionas, respecto de las mascarillas y muchos otros más, especialmente sobre los negociados en los temas de industrias extractivas, del petróleo, las hidroeléctricas, es decir, todo lo que nosotros sabemos ha sido gracias, o ha sido puesto a la luz gracias al periodismo de investigación. De manera que yo sí quisiera insistir por este medio que quizá el presidente debería rubricar, como dices tú, su compromiso y su apoyo al periodismo de investigación, porque además les debe una, ¿no? Es decir, hay 3 vidas que fueron cegadas, pero sobre todo cuya investigación sigue envuelta en un misterio que desafortunadamente no logramos conocer, cuando en realidad sí deberíamos saber qué fue lo que realmente pasó y no tenemos esa información. De manera que creo yo que le correspondería a él ayudar al periodismo de investigación y obviamente vetar por esa razón esa propuesta de reforma. Y no necesariamente, Ruth, porque sea periodismo de investigación o porque seamos periodistas, sino porque el periodismo es una de las patas fundamentales en toda democracia. Y si queremos fortalecer una democracia, debería haber esa libertad de prensa, esa libertad de expresión sin ningún condicionamiento. Ahora, otra inquietud, y tú eres abogada, espero que nos ayudes a dilucidar sobre esto. Si los delitos ya están tipificados en la legislación nacional, la creación de dobles estándares, por ejemplo, ¿también no se vuelve peligroso? Por supuesto, todo doble estándar es peligroso, porque sale por fuera de lo que ya está normado. Entonces, por eso también es que a nosotros nos preocupó muchísimo esta generación de este doble estándar sobre una ley que ya viene, que ya tenemos una normativa expresa para lo que se quiere, lo que se quiso normar o reformar, definitivamente. Ahora también, claro, el riesgo, imagínate, de que una persona vaya a la cárcel por 3 años por difundir, por revelar, difundir, es decir, publicar datos de terceros. Ahí viene también otra confusión, porque se le está de alguna manera la generalidad, digamos, de la ley, ¿no es cierto? No le permitiría diferenciar de lo que es el interés público de lo que es lo personal. Correcto. Pues es una de las críticas importantes que se le hace también a cómo está redactado. Y claro, y ahí te voy a contar un poco el criterio de abogado, ¿no? Lo ideal es que las leyes, cuando se legislan, más aún cuando se trata de tipos penales que involucran eventualmente una pena, ¿no es cierto?, contra la libertad de una persona, lo ideal o lo que debería pasar es que el tipo penal sea descrito de la mejor manera posible y que no dé lugar a la generalidad. ¿Por qué? Porque el momento que tú legislas, sobre todo en materia penal, leyes o verbos ambiguos que pueden ser interpretados de forma extensiva, esa es un llamado a que después una autoridad, cualquiera que sea, imprima su visión subjetiva de los hechos y simplemente cometa actos de injusticia en contra de inocentes, o simplemente al tener una valoración general, una especificación tan general en temas semánticos, digamos, de cómo está redactada la ley, para él, la autoridad, simplemente una cosa significa cualquier otra cosa mucho más amplia y un concepto mucho más genérico. De manera que esa es una de las críticas técnicas, digamos, jurídicas que también se hace a esa ley. Por lo tanto, sí decir que esta ley tiene defectos de forma y de fondo.
Entonces, teniendo defectos de forma y de fondo, lo mejor que debería ocurrir es que esta ley sea vetada. Muchísimas gracias, le decimos a la doctora Rudy Hidalgo, ha sido realmente un gusto poder compartir con ella. Despedimos a la decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas y también directora ejecutiva de Participación Ciudadana. A ustedes, amigos, amigas, como todas las semanas, por supuesto, les esperamos la próxima, siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.